El sistema permite poder ingresar a la plataforma para poder ubicar los trámites que se están realizando o que se pueden realizar dentro de la institución pública. Presenta una lista de los trámites más populares en función de las consultas de los ciudadanos. Cada vez que un ciudadano consulta la información de un trámite, se hace un conteo para ver cuáles son los trámites más buscados. Al ingresar a uno de esos trámites, lo que podemos visualizar es su información del mismo para poder saber exactamente si este trámite se hace de manera virtual o manera en línea o presencial estos trámites. Con esta información el ciudadano puede darse cuenta rápidamente de en dónde y qué requisitos tiene que cumplir para poder realizar los trámites que estamos visualizando. Se realiza a través de medios virtuales. El usuario puede ingresar a la pantalla para poder realizar la solicitud de ese trámite. Al terminar de llenar la información, el usuario puede enviar los datos para que esta información sea recibida y que lleve el trámite, se inicie el trámite como tal. El sistema otorga un número de acuse con el cual se le puede dar seguimiento. En este caso me está dando el número folio 138 y con este folio yo ya podría estar hablando por teléfono al centro de atención o cuando acuda a la sucursal o a las oficinas de gobierno. Con este número me podrán dar información acerca de mi trámite y el estatus que guardo. Para poder automatizar cualquier flujo de trabajo, requerimos de realizar dos pasos. El primer paso es dibujar el diagrama con el que vamos a controlar el trámite, el diagrama de flujo que explica o esquematiza el trámite que queremos automatizar. Y después, para cada una de las actividades puestas en este diagrama, tenemos que especificar el responsable, el tiempo y el formato electrónico con el que va a trabajar el usuario. Una vez realizadas estas dos sencillas tareas, podemos publicar el proceso para que pueda ser activo el diagrama. Aquí tenemos un dibujo de este diagrama, una sencilla solicitud de cheque, en donde tenemos la actividad de solicitar, se valida ese cheque, se autoriza y dependiendo de lo que se haya seleccionado en la parte de la autorización, se va a ir hacia el lado de informar que se recoge el cheque o a fin en caso de que no se autorice. Esta es la primera actividad, tenemos que dibujar el diagrama de flujo que tenemos que automatizar. Este diagrama de flujo se puede realizar en cualquier herramienta que exporte o genere un archivo con extensión BPMN, con notación BPMN 2.0. Esta anotación es leída por la plataforma para poder interpretarla y poder configurar en ella la información. En este caso, por ejemplo, tenemos la actividad del solicitante y nosotros le podemos decir si la queremos asignar. Aquí, por ejemplo, vamos a asignar a un rol y después para cada una de estas cajas tenemos que especificar el tiempo, el formato electrónico que tiene que realizar. Ya dijimos que para toda esta banda el responsable es el rol administrador. Para poder especificar cuáles son los formatos electrónicos que se van a utilizar, la herramienta cuenta con un diseñador de formatos electrónicos. Esta herramienta o este diseñador de formatos electrónicos lo que nos permite a nosotros es configurar cómo queremos que el formato electrónico se visualice. Aquí tenemos, por ejemplo, forma en la que queremos que el formato electrónico sea visible para el usuario. Tenemos los primeros dos campos, que es el beneficiario, la fecha requerida, y el total y la descripción. Nosotros podemos especificar dentro de esta sección si queremos agregar una fila, queremos agregar una columna, agregamos una fila, agregamos una columna, podemos agregar otra columna. Y dentro de estos espacios podemos colocar campos. Esos campos nos permiten a nosotros especificar al usuario qué es la información que tiene que capturar. Por ejemplo, tenemos un catálogo de campos en donde podemos especificar todos los datos que van a ser utilizados en los trámites. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un formato o un trámite de cheque. Por lo tanto, requerimos el beneficiario, la fecha en la que se va a realizar, el monto y a lo mejor una descripción. Esos datos que el usuario tiene que llenar para poder solicitar el cheque que se va a depositar, los podemos especificar como campos del sistema. Estos campos del sistema pueden ser de diferentes tipos. El sistema me permite especificar que sean campos alfanuméricos, booleanos, campos de tipo fecha, campos de archivo,
campos que se conecten a una base de datos externa, traigan un catálogo de opciones si el usuario selecciona alguna opción, campos que manden llamar a un servicio web, en fin, de diferentes tipos de campos que podemos utilizar. Lo importante de esto es que al nosotros especificar estos campos, el sistema automáticamente construye la funcionalidad necesaria para poder recibir la captura de información de estos datos por parte del usuario y además almacenarlos en la base de datos donde corresponde. Una vez que tenemos especificadas el catálogo de campos que vamos a ocupar en cada uno de los formatos, entonces podemos regresar a la parte de formatos para poder especificarle cuáles son los campos que vamos a utilizar en cada uno de los formatos. Por ejemplo, aquí en este primer formato tenemos estos tres campos: beneficiario, fecha requerida, total de cheque y la descripción, que son 4 los que tenemos aquí. Para cada uno de estos valores tenemos que especificar si lo queremos como editable o requerido, o solamente van a ser visibles. A lo mejor el usuario no los tiene que modificar, solamente los va a poder visualizar. Una vez que especificamos cuáles son los campos que vamos a ocupar, esto lo podemos utilizar a través de este diseñador, que es el que el usuario, digamos, puede utilizar para poder diseñar una plantilla. Usuarios un poco más expertos podrían especificar el código HTML que se va a utilizar, o inclusive utilizar esta herramienta de texto enriquecido para poder capturar la información o el formato que el usuario requiera para este formato en particular, ¿no? Entonces, una vez que ya especificamos cuáles son los campos que vamos a utilizar para el formato número 1, tenemos que hacer lo mismo para el formato. Una vez que ya especificamos cuáles son los formatos que vamos a ocupar en el proceso, podemos regresar a nuestro diagrama de proceso para poder asignar estos formatos a las diferentes actividades, que están pintadas en el proceso. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, para el paso número 1, que tenemos asignada el formato número 1, que es solicitar de cheque. Como es el paso inicial, no le ponemos podemos poner horas para especificar cuánto tiempo tiene para realizar la actividad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el paso número 2, que es la validación del cheque, tiene asignado el mismo formato. Es un paso donde el usuario va a confirmar que la información sea correcta. Podemos especificar un tiempo, a lo mejor 5 días para terminar la actividad. Si no lo termina a los 3 días, quiero que el sistema comience a enviar alertas. A los 4 días quiero que lo ponga en un semáforo rojo. Y a los 4 días que lo ponga en un semáforo amarillo, y a los 5 que lo ponga en un semáforo rojo. Si el usuario no termina de capturar la información para los tiempos que se hayan especificado, entonces el sistema puede empezar a enviar alertas indicando a los responsables que la actividad no ha sido concluida, para que se puedan tomar acciones en función de esto, ¿no? De la misma forma se configura el siguiente paso, que es la autorización del cheque. Podemos poner horas, podemos especificar algunos otros datos, como por ejemplo si requiere firma electrónica o la firma autógrafa para que ponga el garabato. Si habilitamos estas opciones, la actividad solamente podrá ser terminada hasta que se asigne la firma electrónica, por decir algo, ¿no? Después tenemos la parte de fórmulas, en donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que evaluar, o tenemos la necesidad de evaluar lo que el usuario ha seleccionado en el campo autoriza. Si el usuario seleccionó en autoriza igual así, entonces queremos que se venga por este lado. Y si seleccionó autoriza igual a no, queremos que se venga por acá para indicar si lo está autorizando o no lo está autorizando. Para ello podemos hacer uso de lo que se llaman fórmulas. Estas fórmulas las podemos nosotros agregar de la siguiente manera. Aquí nos presenta todos los campos que se utilizan en el proceso y podemos usar esos campos para poderlos evaluar y tomar decisiones. Por ejemplo, yo podría agregar el campo autoriza y le puedo decir que si el campo autoriza es igual a sí, entonces esta fórmula va a ser correcta y el sistema se va a guiar o se va a ir por ese camino. De la misma forma, si especificamos que el campo autoriza es igual a no, entonces se va a ir por ese lado. Este campo autoriza es un campo tipo catálogo que se conecta a una base de datos que tiene dos valores, sí y no, y dependiendo de lo que el usuario seleccione, sí o no, podemos tomar decisiones en el flujo en función de esa información, publicar o dejar listo nuestro proceso. Aquí lo que podemos hacer es decirle si se encuentra activo o inactivo o está en estatus de configuración.
Si lo ponemos como activo, le estamos indicando al sistema que ya terminamos de configurar para que el proceso pueda ser visible por parte de las personas responsables. Si yo ingreso con una persona que tiene privilegio para poder iniciar ese proceso, me aparece la lista de los procesos que yo puedo arrancar dependiendo de los perfiles que tenga. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el de solicitud de cheque, que es el que acabamos de ver. Si yo le doy clic en iniciar, me aparece el formato electrónico que especificamos, que fue el beneficiario, la fecha en la que se requiere el cheque y el total del cheque, ¿no? Descripción: se requiere este cheque. Nos da el número de folio con el cual le vamos a dar seguimiento, que es el folio 139. Los usuarios que son responsables de atender cada uno de los trámites tienen una sección que se llama el seguimiento, donde pueden visualizar todas las actividades que tienen por realizar de todos los trámites donde ellos participan. En este caso me asignó el folio número 139 y este folio es con el que yo le voy a poder dar seguimiento al flujo que acabamos de revisar. Me aparece en un semáforo verde, amarillo, rojo, dependiendo de los tiempos que haya configurado. Y con este yo puedo darle seguimiento o puedo concluir la actividad entrando por aquí. Me aparecen los datos que debo de dar. Una vez que ya terminé, lo pasa entonces a la siguiente actividad. Terminó validar cheque, lo tuvo que haber enviado a la autorización del cheque. Si buscamos el número de folio 139, vamos a poder ver que nos encuentra en la sección de autorizar cheque. Al ingresar, puedo visualizar los datos que yo capturé y que yo especifique que deberán de aparecer en este caso como no editables, y tengo que seleccionar las opciones de autoriza y comentarios. Si le digo que sí autoriza, entonces lo tendré que enviar a la siguiente actividad, que es aquí. Si le digo que sí autoriza, lo tiene que enviar a la actividad de recoger cheque. Entonces le voy a decir que sí, le voy a decir OK. Me marca con asterisco los campos que son requeridos, que yo configuré que deberían ser requeridos. En este caso es solamente el campo de autoriza y el de comentarios no es requerido. Lo voy a dejar sin llenar. Una vez que ya especificamos estos valores, le voy a decir que se acepte. El sistema lo avanzó a la última actividad. Como le dijimos que si lo aceptábamos, lo tuvo que enviar a la de recoger cheque. Si yo busco el folio 139, que es con el que estamos jugando, se fue a la actividad de recoger cheque. Al ingresar a la pantalla, pues puedo ver todos los campos como no editables, solamente para consulta, que son los que como yo los configuré para este formato. Una vez que ya le doy clic en terminar, en aceptar, pues el flujo termina y ya no continúa. Si el día de mañana necesitamos hacer una modificación porque a lo mejor la ley cambia y ahora hay que agregar una nueva normativa, una nueva actividad para la validación, o los tiempos cambiaron, regresamos a este diagrama, realizamos las modificaciones necesarias para poder configurar la nueva normativa y subimos la versión número 2 del proceso. Todos los trámites que arrancaron con la versión número 1 continúan y terminan con la versión número 1, y los que arrancamos con la versión 2 terminan y avanzan y terminan con la versión número 2. De esta manera podemos tener muchas versiones del proceso publicadas en el sistema y pueden estar operando de manera paralela dependiendo en el momento en el que entraron, para que nosotros nos podamos ayudar y no tener que bajar el sistema o esperar a que todos los trámites se concluyan para poder publicar el nuevo trámite. Esto es muy dinámico, el sistema siempre está vivo, siempre los diagramas están operando o vivos en el sistema para que podamos utilizarlos y que el usuario pueda estar realizando modificaciones que requiera.